de Dios. Y cuando Dios nos dice en esta noche, si te acercas más a mí, te mantendrás firme en esos momentos de tentación, en esos momentos tan difíciles que nosotros afrontamos día a día. O solamente a mí me pasa de que yo tengo que luchar con algo interno, que algo que me induce a hacer lo malo. Yo considero que todos nosotros estamos luchando en ese sentido. Pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud que tomamos ante la situación? Ahora bien, hermanos, el pueblo se corrompió. El pueblo le había dado las espaldas a Dios. Y es increíble, hermano, cómo Dios tiene misericordia. Aleluya. Que siempre Dios, a pesar de que a veces somos malos, Dios siempre levanta a alguien para darnos una palabra. Gloria a Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que el profeta viene al rey Acab con esa palabra, diciéndole que no lloverá durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio. Y lo más tremendo, hermanos, que le dice Dios al profeta, parafraseando un poco esto, le dice el profeta, solamente da la palabra al rey Acab y le dice algo tan interesante y que me llamó mucho la atención, hermano. En el verso 3 y dice, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Apártate de aquí. Es interesante, hermanos. Esta palabra las voy a referir un poco a lo que son los líderes. A veces, hermanos, por mucho tiempo, a veces Dios no solo trabaja en nuestra vida, sino que también nos da esta oportunidad de servirle, de poder hablar en el nombre del Señor, porque no hay una cosa más maravillosa, hermano, que poder compartir de las grandezas del Señor, de poder hablar de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque cuántas cosas el Señor ha hecho en su vida. Amén. ¿A cuántos les gusta hablar de las grandezas de Dios? Escuche bien. No sé si le ha pasado, pero a veces, como no sé si nuestro pastor lo dijo esta semana, que a veces Dios usa a cualquiera para darnos una palabra. No necesariamente sea un predicador, no necesariamente algún otro hermano aquí en este lugar, sino que vienen personas que a veces ni son cristianos y te dan una palabra de reprensión. Y cuando nos damos cuenta, Dios levanta al profeta Elías con el fin y el propósito de hacerle ver que el pueblo de Israel había fallado delante del Señor. Pero, hermanos, como yo le he dicho siempre, Dios es misericordioso, pero llega Dios a un límite donde Dios a veces ya no nos extiende su misericordia, sino que empezaremos a experimentar los juicios de Dios. Hermanos, y este pueblo ya había colmado la paciencia de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en ese momento cuando el profeta Elías se levanta y va hacia donde el rey de Israel llamado Acab, y le dice al rey Acab, durante 3 años y medio no habrá lluvia por mi palabra. Hermanos, qué tremendo. Si Dios le hizo ver al profeta Elías que diera esa palabra de parte de él al rey Acab, con el objetivo, hermano, de que el pueblo se dieran cuenta de qué o en qué estaba fallando delante de Dios. Pero sabe algo interesante que aprendo en esta parte también, porque no es que por la palabra de Elías los cielos fueron cerrados para que no lloviese. ¿Sabe cuál fue la razón y el por qué los cielos se cerraron? Fue por el mismo pecado del pueblo.
Escuche bien lo que le voy a decir. A veces Dios nos está bendiciendo grandemente en cada área de nuestra vida. Pero a veces nuestros pecados, hermano, hacen que Dios deja de bendecirnos. A veces nuestras propias malas actitudes y tomando rumbos incorrectos delante del Señor, el Señor hace que, hermano, nosotros dejemos de recibir bendiciones de parte de Dios. Pero mientras nosotros nos mantengamos, hermanos, alineados a la voluntad de Dios, siempre el Señor tendrá el cuidado de nosotros. Y nos damos cuenta, hermanos, que el profeta viene al rey Acab con esa palabra, diciéndole que no lloverá durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio. Y lo más tremendo, hermanos, que le dice Dios al profeta, parafraseando un poco esto, le dice el profeta, solamente da la palabra al rey Acab y le dice algo tan interesante y que me llamó mucho la atención, hermano. En el verso 3 y dice, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Apártate de aquí. Esta palabra las voy a referir un poco a lo que son los líderes. A veces, hermanos, por mucho tiempo, a veces Dios no solo trabaja en nuestra vida, sino que también nos da esta oportunidad de servirle, de poder hablar en el nombre del Señor, porque no hay una cosa más maravillosa, hermano, que poder compartir de las grandezas del Señor, de poder hablar de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque cuántas cosas el Señor ha hecho en su vida. ¿A cuánto les gusta hablar de las grandezas de Dios? Pero sabe, hermano, hablar de parte del Señor primeramente trae persecución. Hablar de parte del Señor, hermanos, muchos siempre nos dará la espalda. Muchos criticarán lo que tú hablas de parte del Señor. Y al momento que el profeta Elías dio esta palabra al rey Acab, yo me imagino, hermano, que no lo consideraron, o es posible que ignoraron esa palabra de parte del Señor. Pero sin embargo, hermanos, mientras uno cumple lo que Dios manda a decir, cuando lo hacemos, hermanos, primeramente nos trae satisfacción. Segundo, si ellos creen o no creen, ya es problema de ellos. Por eso yo digo a los que comparten la palabra del Señor, a los que hablan de parte del Señor, hermano, mientras tú sueltas la palabra, solamente eso es tu responsabilidad. Lo demás el Señor se encarga. El Señor es el responsable, hermano, de tocar y cambiar los corazones. Porque a mí no me compete, hermano, tratar de cambiar una persona, porque lamentablemente, hermano, no todos quieren recibir la palabra del Señor. No todos quieren humillarse delante del Señor. El problema del hombre que siempre le lleva la contraria a Dios. Siempre quiere estar en batalla, experimentar, hermanos, cosas difíciles. Hasta entonces entiende. Hasta entonces comprende lo que Dios le había hablado sobre su vida. Pero es hermoso, hermano, cuando Dios te da una palabra y la tomas y la pones en práctica. Aleluya. Es donde vemos las bendiciones de Dios. Pero yo he podido ver, hermanos, he visto tantos hermanos que les gustan las experiencias. Y déjame decirle, hermano, que las experiencias duelen. Las propias experiencias. Porque algo he aprendido, hermano, yo le puedo compartir en esta noche. Durante 3 años, 4 años más o menos, yo luchaba contra Dios. En el sentido
de que cuando Dios me decía de hacer algo, me mandaba a hacer algo, pero no me gustaba someterme a lo que Dios me decía, me indicaba. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Terminaba en cosas, en problemas tan difíciles, hermanos, que pasaba llorando y arrastrándome, humillándome delante de Dios constantemente. Pero después de los 3 años, hermanos, de tanta batalla, porque, hermanos, nunca se le ocurra luchar contra Dios. Nunca le lleve la contraria a Dios. Por eso es mejor obedecer al Señor, hermano. Y después de estos años, hermanos, de 3, 4 años más o menos, de poder experimentar todo eso, llegué al punto, hermano, de decir al Señor: Señor, ya no lucho más contigo. De aquí en adelante, lo que tú me dirás, eso se hará y punto. Hermano, desde entonces, yo le puedo decir esto para la gloria del Señor. Porque hay cosas, hermano, que a veces creemos que es correcto y lo hacemos. Sin embargo, a veces Dios nunca te mandó a hacerlo. Y a veces el Señor como que te jala de la oreja y te lleva en el camino correcto. Pero, hermano, a mí me encanta la reprensión. ¿Cuánto le gusta eso? La reprensión. A muchos no les gusta, hermano. A veces salen ahí con una cara larga después del servicio, pero, hermano, cuando llega una exhortación, aunque en su momento no nos gusta, pero, hermano, la palabra es vida. La palabra es vida. Por eso cuando tú sales de este lugar y sabes que a ti te hablaron, pasa toda la semana, hermano, en batalla. No estás en paz. Esa palabra te marcó. Y créame, hermano, hasta que tú no tomas esa palabra, tendrás esa paz que tú necesitas, que tú deseas. Entonces, hermanos, yo he podido ver eso de que Dios, hermanos, Dios lo que desea en cada uno de nosotros, que seamos hijos que hacen caso a la voz de Él. Por eso dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria a Dios. Pero hay muchos que no son ovejas, pero eso no es el tema de esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué le dice el Señor: apártate? Fíjate un momento, esta palabra es tanto como a los líderes como para todos nosotros. A veces llegan esos momentos, hermanos. Hemos podido experimentar cosas gloriosas en el Señor, todo bien. Pero a veces, o de momento, hermano, el Señor empieza a llamarnos a un tiempo de estar a solas con Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Elías, después de dar esa palabra, tiró la palabra de parte del Señor para el pueblo en general, porque esa palabra era para el pueblo en general, porque, hermano, dejar que los cielos se cierren era, hermano, eso nos podía dar a entender muchas cosas, que se iba a detener la bendición de Dios. Porque si nos ponemos a pensar, sacarle lógica a eso, ¿qué es lo que produce la lluvia? Trae bendición, hace que las plantas crezcan, den sus frutos, y podemos hablar de tantas cosas, los beneficios de que la lluvia cae. Entonces, se imagina que deje de llover, entonces las bendiciones empezarán a escasear. Entonces, si podemos analizar en esto, hermanos, a veces el Señor empezará a detener bendiciones sobre muchos de nosotros. ¿Con qué propósito y objetivo, hermano? Primeramente, para que usted reconozca que necesita volver su corazón a Dios. Es que estoy todo el tiempo en la casa del Señor, pero eso a mí no me indica que tu corazón está pegado al Dios eterno. Hermanos, podemos pasar mucho tiempo en la iglesia y estar apartados de Dios. ¿Cómo así? Hermanos, la verdadera actitud de uno y el verdadero sentido
de nuestra vida espiritual es poder, hermano, permanecer apegados al Señor. Porque podemos, hermanos, pasar mucho tiempo en la casa del Señor, hermanos, pero el corazón tal vez está en otro lugar o está indagando en cosas, en otro lugar, perdón. Pero nosotros debemos de entender, hermano, que cada día que pase debemos de acercarnos más a Dios. Ese es el objetivo, de pasar más tiempo con Dios. Entonces, cuando el Señor ve que muchos, su corazón está lejos, ¿qué es lo que hace el Señor? Detiene las bendiciones. Hay un tiempo, hermano, donde Dios detendrá las bendiciones, no para dañarte, no para perjudicarte, sino que Él lo hace con el propósito de que tú vuelves una vez más hacia su presencia. Debemos de analizar esto, hermano, y reflexionar acerca de este punto, de esta historia, precisamente cuando el Señor le dice a Elías: apártate de aquí. Sabe, hermano, los líderes a veces llega un tiempo donde se tienen que apartar a solas con Dios. Dios hace unos meses atrás ha venido hablando que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Hemos escuchado eso hasta la saciedad. Y eso nos goza, nos motiva, nos alienta, pero hay algo que estamos ignorando. A veces Dios nos habla de esa manera, pero a veces Dios no nos dice qué proceso vamos a pasar para llegar a ese cumplimiento. Y sabe una cosa, hermano, lo más interesante yo veo en esta historia, de que cuando Dios va a traer algo mayor en medio de nosotros, una bendición mayor, Dios, hermano, nos tiene que apartar. ¿Cómo así? Se los explico. Elías era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un profeta de Dios. Pero ¿qué pasa con Elías? Dios le dice: sal en medio de ellos, retírate de ahí donde están ellos. Y Elías dio solamente la palabra de parte del Señor. Y Elías fue donde Dios le mandó, en el arroyo de Querit. El arroyo, hermanos, vamos a explicar un poco más adelante el significado del arroyo. Pero, sin embargo, Dios lo quita al profeta Elías de en medio de ese pueblo. ¿Para qué? Hermanos, para que el profeta Elías pudiese, hermanos, estar a solas con Dios. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que va a llegar un momento, hermano, donde necesariamente tenemos que apartarnos solamente con Dios. Donde ya no cabe ninguno, hermano. Que no cabe tu familia, que no cabe el esposo, la esposa, solamente tú y Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando vamos a pasar más tiempo con Dios, porque en ese tiempo de soledad, en ese tiempo donde estar a solas con Dios, es ahí donde Dios nos va a ir enseñando muchas cosas, donde Dios nos va a ir educando. ¿Con qué propósito? Con el propósito que cuando Dios va a derramar cosas más grandes, cosas más maravillosas, hermano, pudiésemos recibir o estar, hermano, a la estatura de las bendiciones que Dios derrame sobre nuestras vidas. Porque, hermanos, yo sé que los líderes y cada ministro tienen deseo de que Dios traiga algo mayor sobre su vida, ¿sí o no? Y algo que Dios me ha dicho hace unos años atrás, mientras estaba en unos ayunos, y Él me dijo: siga buscando, siga orando. Y algo que Él me decía, después de culminar unos cuantos días de ayuno, me decía claramente: mantén tu corazón humilde delante de mí.
Porque la mayoría de mis ministros, de mis siervos en todo el mundo, está pregonando el orgullo en sus corazones. Está pregonando el orgullo en sus corazones. Y él me indicaba, hermano, que necesariamente tengo que pasar tiempo a solas con él. Porque, hermanos, ¿cómo llegué a conocer Dios aún más? Y me falta más. Porque Dios siempre me decía, siervo mío, busca aguas profundas. Aguas profundas. Dándome a entender que en las profundidades, hermano, encontramos cosas más gloriosas. Porque, hermano, nosotros podemos sentir a Dios en este momento y gritamos un gloria a Dios, un aleluya, y está bien. Pero, hermano, hay más cosas que podemos experimentar en el Señor. Hay cosas mayores en el Señor. Aleluya. Pero el que ama a Dios, hermano, el que busca a Dios siempre quiere más. O se siente satisfecho con lo que tiene. Hermanos, si usted no desea y no quiere más del Señor, es un indicio, hermano, que está perdiendo tiempo en este lugar. Hermanos, y siempre el Señor me hacía ver eso, hermano, y yo entendía que en el secreto y el pasar el tiempo a solas con Dios es donde nosotros empezamos a conocer aún más al Señor. El problema de muchos es que están en este lugar por sus problemas, por sus batallas que tienen. Y no están aquí porque desean conocer a Dios. O sea, quieren los beneficios de Dios, pero no quieren al Dios que les da esos beneficios. Pero ¿cuál es lo más importante, hermanos? Cada vez que Jesús sanaba, ¿qué decía Jesús? ¿Qué le preguntaba a los necesitados? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres recibir? ¿Qué tú quieres que te dé? Señor, y ellos estaban clamando por misericordia. Otros que querían su sanidad. Pero ¿qué hacía Jesús? Él decía, tu fe te ha salvado. ¿Qué nos da a entender eso? Que Dios está interesado en sanarte, en que te dé un milagro, pero sobre todo eso, hermano, la salvación de tu alma. Porque Dios puede sanarte las veces que quiera, pero eso no te va a salvar. Tú puedes estar clamando todo el tiempo, hermano, por una sanidad, pero si tú no vienes delante del Señor y decir, Señor, por encima de mi enfermedad, por encima de este problema, por el otro, yo te quiero conocer a ti. Porque, hermano, las cosas que pasamos en este mundo son momentáneas. La enfermedad pronto va a pasar. Ay, es que, hermano, llevo años con esta enfermedad, hermano. Entonces Dios sabe lo que hace. Porque si es que Dios no quiere, sí, hermano, si se ha tirado en orar y clamar, en ayunar para recibir un milagro y Dios todavía no lo ha hecho, hermano, hay dos cosas. Primero, hermanos, debemos de saber de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que es soberano y Él, hermano, cada cosa Él sabe y conoce qué es lo que hace. Entonces, pasan esas dos cosas. Si Dios no sana, es porque, si usted se da cuenta, hay muchos que Dios no sana. Después, con el tiempo, están en la iglesia, ¿sí o no? Se apartan, reciben su sanidad. Ahora que se sienten fuertes y se sienten hasta valientes, piensan o dicen que este lugar es aburrido y se van, se deleitan en el mundo. Pero Dios nos sanó. Pero como Dios te ama tanto y quiere salvar tu alma, prefiere verte ahí
en la iglesia, aunque con ese dolor, pero estás en la iglesia y te vas a salvar. Gloria a Dios, aleluya. Pero es que yo voy a, hermano, Dios te conoce, no engañes a Dios. Es que yo voy a servir más a Dios, eso es lo que tú piensas, es lo que tú dices. Pero que dice Dios que Él sabe mi futuro, el que conoce mis pensamientos, aún aquellos pensamientos que no han surgido en mi mente, Él ya lo sabe todo. Mira qué tremendo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Estoy saliendo un poco del tema, pero estamos también recibiendo. Alabado Dios, aleluya. Entonces, hermanos, pasar tiempo con Dios, hermanos, es lo más hermoso. Entonces el profeta Elías, no solo Dios lo mandó a que se escondiera por un tiempo, porque muchos, hermanos, muchos estarán un tiempo. Yo he visto, hermanos, y he podido ver de que hay muchos hermanos que se meten con el Señor, buscan al Señor, pero ellos ya quieren hacer las cosas de un momento a otro, quieren predicar, y eso está bien. Pero hay un tiempo de Dios donde Dios, como dicen por ahí, lo exhibe. Hay un tiempo de Dios donde Dios les permite para que ellos se manifiesten ante el público y poder hablar de las grandezas de Dios. Pero hay un tiempo donde ellos tienen que estar a solas con Dios. ¿Para qué? Para ser preparados, para que Dios los enseñe. Porque ¿saben por qué, hermano? Porque Dios no los coloca así de rápido delante de la multitud. Porque, hermano, mientras alguien no ha sido procesado por Dios. Alguien me decía una vez, ¿usted quisiera ser pastor? Y yo, humanamente, yo le digo, no, gracias. Porque, hermano, ese es otro nivel espiritual para llegar en esa posición. Y eso solamente Dios lo hace, hermano. Cuando Dios llama, hermano, créame, que para estar en esa posición, uno tiene que ser procesado. Uno tiene que ser procesado. Y por eso debemos de bendecir a nuestros pastores, porque, hermano, usted lo puede ver fácil. Si yo fuera pastor, yo mandaría aquí, allá, que hagan esto. Por eso no está en esa posición, porque así piensa. Porque, hermanos, para ser un pastor hay que cumplir muchos requisitos que muchos de nosotros no cumplimos. Y cuando Dios llama, hermanos, entonces pasa por un proceso. Y cuando Dios me decía, antes que se me olvida esto, y cuando yo les hablaba de esos ayunos que había sacado, Dios me había dicho de que Dios me daba una gracia. Pero Él me dijo, y me fue muy claro, si tú quieres avanzar, acércate más, búscame más, porque Él me decía, conforme vas avanzando, vas escalando. Dándome a entender, hermanos, si ahora, en este tiempo, estoy en esta posición, pero si yo quiero avanzar, yo quiero escalar, hermanos, escuche bien, tengo y debo pasar más tiempo con Dios, a solas. Por eso, hermano, usted quiere avanzar, quiere escalar en el Señor, quiere recibir una gracia de parte del Señor, entonces pasa más tiempo con Él. Alabado Dios, aleluya. No venga a decir que usted quiere tantas cosas al Señor si no está haciendo algo para merecerlo. Es que, hermanos, si usted se puede dar cuenta que el pueblo de Dios en este tiempo todo lo quiere fácil, ¿sí o no? Lo queremos fácil todo. Pero en el Señor nada se logra fácil. En una ocasión Dios nos dijo, ahí con unas hermanas, que solamente derramando lágrimas
lograremos bendiciones en el Señor. Ah, pero aquel mundanazo, ¿por qué recibe tantas cosas y yo no? No se compara, hermano. Si damos ejemplos, si damos ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos que muchos reclaman a Dios que por qué aquel no te sirve, aquella no te sirve, anda viviendo una vida desordenada y yo tratando de poner mi vida en orden, ¿por qué no tengo bendiciones? Pero déjame decirle, hermano, Dios sabe lo que hace. Primero, segundo, hermano, usted está disfrutando algo de lo que ellos no están disfrutando. La paz de Dios, primeramente. Segundo, hermano, tiene la vida eterna. ¿De qué te sirve lo demás? ¿Por qué te afanas? Hermanos, lo más hermoso, busca a Dios y Él te va a dar lo que tú necesitas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces no exige tanto a Dios por que quiero esto, lo otro. Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe de qué carecemos, qué es lo que, cuáles son nuestras prioridades. Pero sin embargo, hermano, el que ha entendido que ya no se trata de mí, sino de Él, entonces va a entender la manera como debe de dirigirse a Dios, cómo debe de pedir a Dios. Así que, hermanos, entonces el profeta, Dios lo mandó a que se apartase de aquel pueblo. Hermanos, ¿cuántos saben y conocen que Dios es nuestro proveedor? ¿Cuántos lo saben? Es el que nos suple las necesidades. Entonces Dios le dice al profeta, ven, apártate, que ya he mandado unos cuervos para que te den alimento y te podrás saciar de la sed con el arroyo. Entonces, hermano, Dios no solo mandó a que el profeta se escondiera, sino que también Dios le tenía preparado alimento. Dándonos a entender, hermano, a veces Dios te manda a hacer algo, pero créame, hermano, Dios tiene en control todas las cosas. Él es tu proveedor, Él es mi proveedor. No nos va a faltar nada. No nos va a faltar nada. Ahora bien, mira qué tremendo esta historia, hermano. En el verso 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y el verso 5 dice: y él fue e hizo a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y el verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué tremendo, hermanos. Ver que unas aves, estaba dando alimento a este profeta. Lo estaban alimentando. Ese es un milagro, hermanos. O sea, que el profeta no estaba careciendo de algo, sino que él estaba siendo alimentado por estas aves. Pero vemos que Dios está en control de todas las cosas. Hermanos, ese momento era un momento que Elías estaba apartado de todo. Ese tiempo que usted se va a apartar a solas con Dios, es un tiempo, hermano, donde uno a veces humanamente se preocupa que qué voy a hacer por esto, por lo otro. Y déjame decirle, hermano, Dios está en control de todo. Así que no ponga excusa. Lo importante es ir, hermano, en el lugar correcto donde Dios me quiere. Donde yo pueda conocer más a Dios. Donde yo pueda pasar más tiempo con Él. Ahora bien, porque si usted se da cuenta, después de que Elías había sido alimentado por aquellas aves, ¿y sabe qué es lo que pasó? De acuerdo a esta historia, que el arroyo que le daba de beber
a este profeta se secó. Alguien dirá, bueno, si Dios mandó al profeta a ese lugar, ahora permite que el arroyo se seque, ¿cómo es eso? Porque, hermano, podemos sobrevivir sin alimento unos días, pero sin agua, hermano, esa es cuestión de horas. Pero, hermanos, nos damos cuenta. A veces Dios nos manda a estar a solas con Él. Pero a veces van a llegar situaciones difíciles en nuestras vidas. Van a surgir cosas o problemas posiblemente duras en nuestras vidas. Pero, escuche bien, a veces Dios lo está permitiendo con un solo propósito. El propósito, hermano, porque mientras el arroyo fluya, hermano, siempre y cuando haya agua, ¿usted qué? Se va a mantener bien. Usted va a tener, podrá saciarse del agua. Pero sin embargo, si se seca, ¿qué pasa? Empieza a preocuparse. Porque sin agua yo no voy a poder sobrevivir. Aplicándolo, hermano. A veces no estamos tan acostumbrados con el trabajo. Estamos tan acostumbrados a disfrutar una casa, los carros, pero de momento, hermano, algo pasa y perdemos algo. Y déjame decirle, es posible que Dios lo está permitiendo. ¿Sabe, hermano? Hay cosas muy fuertes que a veces vamos a poder experimentar. Escuche bien. Y alguien dirá, es que yo estoy buscando a Dios. He pasado mucho tiempo a solas con Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Tal vez Dios está permitiendo eso con el objetivo de que Dios te va a traer algo mayor. Una bendición más grande, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque algo tenía que permitir Dios para que el profeta se moviese del lugar, porque después de los versos que leíamos, ahí aparece otro verso donde le dice el Señor que fuera ahí en cierta ciudad. ¿Para qué? Porque el Señor le dio las indicaciones. Dios ya tenía preparado una mujer que iba a sustentar al profeta. Es decir, hermano, ¿por qué, hermano? ¿Por qué yo le digo esto? Porque después de ese tiempo, después de que el profeta Elías se movió, el Señor, hermano, empezó a manifestar cosas grandes a través de la vida de Elías. Aleluya. ¿Qué milagro trajo a la viuda de Sarepta? ¿Qué milagro trajo el profeta? ¿Qué hizo Dios a través del profeta? Multiplicó el aceite. ¿Qué más? De ahí, hermano, empezó el profeta Elías a manifestar cosas grandes y maravillosas de parte del Señor. ¿Qué te doy a entender, hermano? De que hay cosas que es posible, que vamos hasta cierto punto, nos vamos a turbar de tantos problemas, pero ¿sabe una cosa, hermano? Y tal vez usted dice que yo estoy clamando al Señor, estoy buscando a Dios. ¿Y por qué? No diga nada, quédese callado, hermano, porque Dios sabe lo que hace, porque lo que Dios nos va a dar, hermano, es aún más grande de lo que teníamos. Aleluya. Por eso, hermano, es lo que nos dice la palabra en esta hora, que cuando el arroyo se seque, es tiempo, hermano, de moverse en las indicaciones de Dios. Es decir, hermano, puedes estar en el mismo lugar, en la misma posición hoy, pero hasta que Dios no te diga muévete, hermano, no te muevas. Si Dios no te ha dicho que te muevas, no te muevas en el lugar, hermano. Hay un tiempo de Dios, hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si estás haciendo las cosas bien, si estás pasando tiempo con Dios, estás conociendo aún más a Dios, y vienen ciertas cosas en tu vida, tal vez te has acomodado con algo y de momento
el Señor deja por un momento, pone un alto a ciertas bendiciones sobre tu vida. Pero escuche bien, no te desesperes. No te desesperes, hermano. Solamente muévete en donde Dios te está mandando. Y si Dios te dice, hermano, que te muevas, muévete, porque, hermanos, cuando dijo el Señor, cuando el pueblo estaba en medio del desierto, que la misma presencia de Dios caminaba con su pueblo. ¿Y qué hacía aquella nube que posaba sobre el pueblo? Que cuando la nube se detenía, todo el pueblo se detenía a acampar. Pero cuando la nube se elevaba y seguía su curso, el pueblo también seguía su curso. Dándonos a entender, hermanos, que cuando Dios nos dice que nos detengamos, detengámonos. Que cuando Dios diga que avancemos, avancemos, hermano. Porque cuando estamos siempre, hermano, en la voluntad de Dios, siempre habrá victoria sobre nuestras vidas. Siempre habrá cosas grandes que podemos ver y experimentar en Dios. Aleluya. Así que, hermano, que cuando el arroyo se seque, hermano, no es indicio, hermanos, de que es tiempo de movernos en el Señor. Aleluya. Porque en el momento de soledad, ahí el Señor nos estuvo enseñando, estuvimos viendo cosas grandes en el secreto. Por eso, hermano, cuán importante pasar tiempo con Dios. Y tiempo de calidad, no lo que nos sobra. Alguien decía, a veces estamos afanados por tantas cosas, a veces pasamos más tiempo en el teléfono y a veces antes de dormir queremos orar y a veces ni sale las gracias y nos quedamos dormidos. Eso no es tiempo de calidad. Ese es tiempo que por si acaso me sobra algo y hermano, demos ese tiempo de calidad a Dios, porque Él lo merece, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermano, es tiempo de aferrarnos más a Dios. Que aunque las cosas no estén bien, pero nuestro proveedor está ahí siempre. Aleluya. Él no nos va a dejar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Él nunca nos va a dejar, hermanos. Aleluya. Él suplirá nuestras necesidades en medio de la crisis, en medio de las situaciones. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes de culminar, de otro verso, el Salmo 27:5, escuchen lo que dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque un momento en tanto que pase la indignación. Aleluya. Escóndete un poquito. Lo que Dios nos ha prometido, hermano, lo va a cumplir. Porque esa es mi fe. ¿Cuántos se unen, hermano, a esta causa? ¿Por qué, hermano? Porque donde hay corazones sedientos, hambrientos de la presencia del Señor, es ahí donde Dios derrama su gloria y su presencia. Dios habla muchas veces de avivamiento, pero nunca vendrá el avivamiento así nada más. Hermanos, pasemos tiempo con Dios. Y yo no le estoy diciendo pasemos tiempo, a veces queremos incluir a muchos, hermanos, porque muchos no quieren nada con Dios, como dije al principio. Pero, hermanos, con unos cuantos que se ponen de acuerdo, de atraer la presencia de Dios, de pasar tiempo con Dios,
que cuando llegamos a este lugar, unimos, hermanos, lo que hemos logrado en el secreto, es ahí donde veremos cosas grandes en el Señor. Aleluya. Así que, hermanos, adelante en el Señor. Pónganse sobre sus pies en este momento. Damos gracias al Señor. Aleluya.